Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Esta noche tenemos a Daniel Lastra, nacido en Quito el 9 de enero de 1985. Ha vivido toda la vida en el barrio La Rumiñahui. ¡Qué bien! Estudió en el colegio Matovelle de las Madres Oblatas y en el Cardenal Spellman, los salesianos, entre 1990 y 2002. Cursó estudios de Derecho, Filosofía, Antropología, Joyería, Educación. Estudió inglés en el Instituto Benedict y francés en la Alianza Francesa. Es docente en inglés y francés desde el año 2011. Ha dictado clases de instituciones como la Unidad Educativa Anderson, Colegio Francés, Unidad Educativa Surcos, Frau Kleer y Educar 2000. Gerencia desde el 2009 la librería Lastra, que ha participado en la Feria Internacional de Quito desde el año 2019. Tenemos otra paginita más. Finalmente ha escrito 2 novelas cortas, La Orlanda y Chaupantaluisa, en Asunción, ¿no? Parece un trabalenguas, registradas en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Actualmente se encuentra escribiendo una tercera obra, La Biblioteca Metálica. Se encuentra por la tarde en su librería Lastra y da clases personalizadas de inglés y francés. Muchísimas gracias, Daniel, por haber aceptado esta invitación a compartir con Unicornio Multicolor. Bienvenido. Gracias, Jaime, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por invitarme. Es un placer. El objetivo del Club de Lectura es motivarnos a leer. Entonces, cuéntenos un poquito su historia lectora. ¿Qué recuerda en la niñez, en la infancia? ¿Algún recuerdo, algún maestro o sus padres que influyeron en el gusto por la lectura? Sí, yo creo que el gusto por la lectura es multifacético, ¿no? Multidimensional. Entonces, sí, desde pequeño sí tuve un incentivo de parte de mis padres. Siempre había revistas, siempre hubo una pequeña biblioteca de parte de mi papá. Entonces, él me legó esa biblioteca, con esa comencé la librería. Me recuerdo que la primera experiencia lectora debe haber sido inclusive antes de aprender a leer, porque me recuerdo que antes de aprender a leer, me imagino que tenía 4 años, o capaz, yo me imagino que tenía 4, no recuerdo bien, no le he vuelto a preguntar tampoco a mis padres, pero me compraron un libro sin saber leer. O sea, yo no sabía leer y yo quería que me compren ese libro. Me recuerdo que fuimos a la librería Cima, que era en El Ejido. Entonces, fuimos a la librería Cima y en El Ejido estábamos por comprar la lista de útiles, pero claro, yo en esos tiempos todavía no tenía en mi lista de útiles libros para leer, porque era recién al jardín de infantes. Yo entro antes al jardín de infantes, normalmente al jardín de infantes entraba a 5 años, pero yo estaba como intermedio, creo que tenía 4 años y medio y entré al jardín de infantes. Me aceptaron con esa edad.
Entonces, el rato, claro, que me fueron a comprar la lista de útiles, yo vi ese libro, que era en realidad un libro, un texto de lengua y literatura para primer grado, pero a mí me gustó la portada, me gustó los dibujitos que vi, yo le pedí que me compre ese libro a mi papá, y me compró sin saber leer, o sea, sin saber leer, yo ya me gustaban los libros, ya veía y me gustaban los libros. Entonces, esa es la primera vez que yo dije, quiero un libro, quiero leer, ¿no? Sin saber leer, mira. Y después, claro, me acuerdo en el colegio Matobella, en la escuela, la madre Liduvina nos enseñó a leer y después también me recuerdo que la madre Marta, cuarto, tercer año, nos hizo leer las fábulas de Sopo y esas eran los primeros contactos ya con la lectura y fue encantarme la lectura, ya desde esos tiempos me encantaba la lectura. Y de ahí pues he seguido, ¿no? Paso a paso, paso a paso. Después igual en el colegio tuve buenos profes de lengua y literatura que nos hicieron escribir, nos hacían leer en clase. Em, Me recuerdo, ahí fue cuando mi padre también ya me legó su pequeña biblioteca. Una de las lecturas que me impactó mucho fue Borges Ficciones. Borges, el libro Ficciones, me encantó. Em, Ahí había este libro de la biblioteca. A veces me disculpan con los nombres porque a veces tiene tantos nombres que se me van un poquito, pero en ficciones hay un cuento que es sobre la biblioteca infinita, me parece que es. Tendría que revisarlo, pero ese cuento me encantó en ficciones de Borges. Y ya desde ahí comencé a escribir un poco de poesía. eh, y bueno, posteriormente, después me recuerdo que escribí un pequeño poemario, me lo revisó algún editor, pero al final, ya en los tiempos actuales, hace unos 10 años, comencé ya a escribir ya más, como ya tener un hábito de la escritura. Entonces ya he estado escribiendo todas las tardes, intento escribir aunque sea un poquito, ir avanzando en mis novelas cortas y en la novela que ahorita sí estoy, que es La Biblioteca Metálica, una novela larga que quiero que tenga ya 200 páginas o un poco más. Y estamos en eso, estamos ahorita en plan de escritura. Digo, a mí me gusta lo básico, leer y escribir. Qué bien, qué bien. Cuéntenos ya en la vida universitaria, ¿cómo conjugó los estudios y la lectura por placer? Sí, sabes que en la cuestión universitaria he sido un poco inconstante, porque comencé con derecho, pero me recuerdo que me gustaba ir a la biblioteca, ¿no? A la biblioteca de la UDLA, iba y siempre buscaba literatura. Y a veces, por ahí, había veces que como jurisprudencia, no sé, a veces me chocó ciertas cosas. Mi papá es abogado, entonces tal vez yo quería seguir los pasos de él, pero me comenzó a chocar ciertas cosas. Y te soy sincero, a veces me escapaba de una que otra clase por irme a la biblioteca. O sea, prefería irme a la biblioteca a leer algo y bueno, también, claro, no estaba haciendo bien, pero la cuestión es que yo estaba con una adicción por la lectura, o sea, quería leer, quería mucho leer. Es difícil combinar la cuestión de la universidad con la lectura. Eh, Tengo un poco una pequeña frustración porque intenté entrar también en la universidad católica a la facultad me parece que ahí se llama Facultad de Periodismo, Lengua y Literatura, algo así. Y bueno, intenté entrar y me quedé como a 2 puntitos de entrar a la facultad. ¿Y por qué? Porque yo veía que en la malla de la universidad había unas materias que eran lectura de libros. Entonces yo decía, yo quiero algo así, o sea, quiero en mi malla que sea lectura de libros y análisis de los libros. Entonces me encantaba eso. Es un poco mi frustración, no sé, ¿no? Quién sabe el destino como hubiera sido, pero al final me encaminé más por la educación. Después de un tiempo me encaminé más por la educación. Un sueño por cumplir, entonces. Puede ser, sí, Ya, ¿por qué no? ahora hay las facilidades de que uno puede estudiar también en la universidad a Claro, distancia. claro, claro, sí, sí, sí. Sí, pero no me ha ido mal tampoco en la educación, me ha ido bastante bien. Sí, Ah, muy bien. sí, en la Cuéntenos educación ya ahora, me encaminé y cuéntenos de su tarea educativa, ya que en la docencia ajá. imagino que impulsaba mucho la lectura en sus estudiantes.
Sí, sí, o sea, yo llegué paso a paso, digamos, a la docencia, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que primero decía, o sea, que podría estudiar y por ahí yo decía, sé idiomas, entonces me especialicé por los idiomas. Eh, Sabes que yo a mis alumnos les digo, cuando elijan una profesión, vean qué hay en el mercado. O sea, es cierto que es bonito soñar, yo les digo, es bonito soñar y querer un objetivo así tipo sueño, pero también hay que un poquito aterrizar, ¿no? Tener los pies en la tierra, ¿no? Un cineasta, Fernando Birritz, él dice, tiene una frase que es, sueña pero con los ojos abiertos, dice él. Entonces, es muy importante soñar, les digo a mis alumnos, pero también toquen tierra, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que antes de entrar en la educación, yo un día compré el periódico y dije, a ver, ¿qué hay en la oferta laboral, ¿no? Y veía que había mucha oferta laboral de maestros, de todas las áreas, y específicamente maestros de idiomas, había bastante. Entonces yo dije, por ahí me encaminé, yo dije, veamos, a ver, si yo sé un poco de inglés, ¿por qué no termino de aprender completamente? Y me dedico a la docencia en eso. Y así, después ya aprendí francés también, y después seguí la universidad, y ya he hecho una carrera en la docencia, sí. Y sí, siempre en mis diferentes oportunidades laborales, siempre he estado inculcando la lectura en los chicos, haciéndoles, por ejemplo, si es Navidad, que casi siempre en la mayoría de escuelas, colegios se tiene un evento de Navidad, un evento navideño, siempre les incentivo a que hagamos la obra teatral, o sea, que hagamos un acercamiento al teatro, si es que es posible a partir de un libro ya existente o una adaptación como el Christmas Carol de Dickens, o podríamos crear algo nuevo, no les digo, una adaptación. Por ejemplo, una vez adaptamos Harry Potter y lo adaptamos al tiempo navideño, porque en Harry Potter el primer libro, bueno, casi todos en realidad pasan por Navidad. Entonces nos centramos en los momentos navideños de Harry Potter en el primer libro, en el segundo libro, en el tercer libro. Y de ahí hicimos una obra que nos salió perfecto, nos salió súper bonito. Y lástima que a veces, uno a veces por estar como director de obra en ese momento, me falla estar grabando las cosas, ¿no? A veces se me ha perdido algunos momentos de la docencia y con el nexo con la literatura, por no hacer un momento no grabar las cosas, pero me ha encantado, o sea, siempre que tengan un acercamiento a la literatura, porque además que el rato que nosotros estamos enseñando idiomas, estamos haciendo la labor de lengua y literatura, pero en una segunda lengua, segunda o tercera lengua, entonces es muy parecido a lengua y literatura. Entonces, siempre trato de que tengamos ese acercamiento. Y los libros, los textos, la mayoría de veces lo permiten, y si es que no, cuando hay el chance de un acto que se pueda presentar a los padres de familia, siempre hacemos ese acercamiento, sea al teatro, o en algunos momentos también ha habido poesía. Recuerdo que hace un año estuve en el Educar 2000 y ahí más bien daba francés y tuvimos un acto en francés y ahí los chicos más bien crearon poemas, crearon proyectos, pero siempre incentivándoles a eso, a la creación, a la escritura, a la lectura, al análisis de textos. Ujú. Qué bien. Entonces ahí paulatinamente también la tarea en la educación. Ahora, la biblioteca, más que biblioteca, la librería. Ya la semana, bueno, hace 15 días atrás, no fue la semana, hace 15 días atrás tuve la oportunidad de conversar con Jaime, su hermano. Sí, Gracias a Jaime que también está conectado, pues le agradecemos que nos haya puesto en contacto con usted. Nos comentaba que entre los dos pusieron esta librería. Cuéntenos un poquito el origen, la motivación. Y él nos hablaba de que optaron por la línea de libros de segunda. A mí me llamó la atención. Y como vamos luego a conversar, dije, en otra ocasión preguntamos el motivo, la razón, el por qué. claro. Sabe que yo también tenía mi sueño de ser librero. O sea, yo veía eso así como una cosa bastante grande. Entonces, yo decía, qué lindo verme rodeado de muchos libros. ¿No? Ahí me remito al cuento de Borges, este cuento que no sé si se llama, todavía no me llega el nombre,
La Biblioteca Infinita o bueno, está en ficciones ese cuento. Y cuando yo leí ese cuento, yo sí dije, yo quisiera algo así. Yo quisiera verme rodeado de libros, pero ad infinitum. O sea, chuta, la mayor cantidad que pueda. Y recuerdo que el inicio de la librería fue bueno porque eh, primero me asocié a un antiguo amigo mío y él tenía una librería que se llamaba Paideia. La Paideia era en Tamayo y me parece que era Tamayo y la calle que baja de la Católica. Me parece que es si me ayudan, La Roca tal vez. La Es Ventimiglia. más hacia el sur, ya casi pegado Mm, a La Patria. Es ya, ya. justo esa, me parece que es Crespo o la Cordero. Bueno, es nombre de un presidente, bueno, de un expresidente del Ecuador. Y bueno, en esa librería, en la Paideia, yo pasaba algunas tardes, yo puse unos libros míos ahí a vender y me gustó, me encantó bastante la cuestión lectora y la cuestión de hacer la librería, o sea, del oficio del librero. Y desde ahí, o sea, como que yo comencé a ir a una librería de segunda mano, a otra librería de segunda mano, porque teníamos pedidos de personas, entonces yo me iba a las otras librerías de segunda mano o buscaba dónde había el libro y me encantó, me enamoré del oficio librero. Entonces, después, claro, por diferentes motivos, pues yo me traje mis libros y yo dije, yo quiero hacer mi propia librería. He comenzado aquí en la casa, hemos comenzado con Jaime también aquí en la casa, entonces la tenemos aquí. No tenemos así en la Rumiñahui, no hay así como que una gran cantidad, o tal vez la haya, tal vez no hemos conectado con los clientes, tal vez sea eso. También, claro, el ambiente lector es un poco reducido, podría decirlo, o sea, capaz, o más bien está muy disperso, ¿no? Porque aquí hay grandes librerías, en el condado tenemos el Mr. Books, entonces capaz está disperso en la ciudad y no hay como, bueno, si nos remitimos a lo que le hablo de la paideia, que era en Tamayo y Roca, me parece, entonces ese es el sector más cultural librero, ¿no? Porque por ahí también hubo alguna vez de la librería Siglo de las Luces, de un compañero que es también librero, y también en ese sector hay bastante posibilidades. Yo me recuerdo que la librería estaba ahí porque venían los estudiantes de la Católica y los estudiantes de la Católica con poco presupuesto, pues encontraban buenas obras donde nosotros ahí. Y yo vi que ese es un barrio lector, ¿no? La Mariscal, porque ahí se tienen dos, tres, cuatro universidades, entonces, y se adaptaba a ese mercado, ¿no? De los estudiantes universitarios que tal vez no tienen un gran presupuesto, entonces veían una posibilidad de comprar los libros de segunda mano. Y el libro de segunda mano es bello, ¿no? O sea, el libro de segunda mano, desde que lo hueles es bello. Ahora, claro que también hay que tener un poco de cuidado con oler los libros, porque también pueden desarrollar hongos, pueden desarrollar claro, o sea, pueden desarrollar una bacteria. Pero si yo, por ejemplo, si tengo un libro nuevo y lo huelo, o sea, qué rico que huele, ¿no? O sea, huelen rico, hasta el arte del libro es bastante especial porque hasta se puede ver por tiempo. Un libro de los años 70, de los años 80, un libro de los años 60. Yo tuve, por ejemplo, una vez tuve un libro del siglo XIX en francés, que era una respuesta a la teoría evolutiva de Darwin, de otro paleontólogo, antropólogo. No recuerdo el nombre, me van a perdonar siempre los nombres. A veces tal vez debería hacer como un registro de nombres bibliográfico, ¿no? Un registro bibliográfico, pero me recuerdo mucho de ese libro, me encantó ese libro, así como le digo, ese libro olía a roble y era encantador porque la pasta era hermosa, el encuadernamiento era hermoso, las hojas eran hasta de un peso un poco de un gramaje alto y era hermoso, o sea, el libro tenía unas letras magníficas, o sea, se ve la mano del maestro encuadernador y editor y claro, la maestría del librero de acoger ese libro, es como que el librero es la librería de segunda mano es como un albergue para los libros, ¿no? Me remito también a lo de Ruiz Zafón, que es un autor contemporáneo bastante bueno, bastante conocido, que falleció hace 2 años, Carlos Ruiz Zafón, español, excelente escritor, y él tiene también una serie de libros que
que le llaman el cementerio de los libros perdidos, ¿no? Y ese cementerio de los libros perdidos es como yo veo a la librería. O sea, es un albergue para los libros. Un libro que capaz, a veces me han llegado libros que la gente los quiere votar. Entonces, en vez de votarlos o de reciclarlos, yo les digo, dónenme a mí. Entonces, dónenme a mí porque a veces me pasa inclusive en las unidades educativas. A veces ahí tienen bibliotecas y a veces reciclan los libros, mandan a la recicladora los libros. Y yo he encontrado joyas, o sea, yo he encontrado joyas en ese montón de libros que a veces los van a desabotar, o sea, a reciclar, para que se hagan papel de nuevo, pero ahí hay joyas. O sea, yo una vez encontré, por ejemplo, en el colegio francés, encontré con un libro que se llama Absurda Vida, que es en español y fue traducido al francés. Yo tengo esa edición francesa que habría que hacer una investigación para ver cuántos ejemplares tenemos de esa edición. Debe haber pocos, debe haber muy pocos. Entonces ese libro normalmente iba a terminar en la recicladora, pero yo como librero lo albergo, lo albergo, lo cuido. Si puedo arreglarle con las tapas originales, lo arreglo con las tapas originales. Le pego le ayudo con el encuadernamiento, o le pego las tapas, o le pego un par de hojitas que tal vez están ahí sueltas. Si yo puedo, lo mando a encuadernar. Al encuadernador igual le pido que le haga lo más bonito posible. Y así tengo ahorita, por ejemplo, libros. Así, por ejemplo, tengo una primera edición de Norman Mailer, de Deer Park, que es primera edición, es uno de pocos ejemplares de esa edición. Lastimosamente se me fue un poco dañando las tapas del libro, lo he mandado a encuadernar otra vez. Claro que ahí pierde un poco de valor. Yo prefiero que tenga el encuadernamiento original, pero a veces es un poco difícil, ¿no? Guardar el encuadernamiento original y que se mantenga el libro casi que intacto. También es un poco de pena porque también si un libro no ha sido leído, está desperdiciado. Entonces también a veces sí me agrada que haya sido por lo menos utilizado y que haya sido leído. Pero claro, está la otra contraparte, que al ser tal vez muy leído se gastan las tapas y claro, pierde un poco de valor, pero el valor intrínseco del libro sigue ahí, ¿no? Muy bien. Cuéntenos qué cuidados les dan a los libros cuando los reciben, Sí, qué yo, mantenimiento, qué cuidado les claro. dan. Pues, Yo, las atenciones de primera línea, de primeros claro, auxilios. claro, sería de primeros auxilios. Mira, también es como un hospital de libros. Primero los limpiamos que se puede limpiar con una brochita para tal vez no dañar el encuadernamiento, ser lo menos invasivo, entonces le limpiamos con brochita. Si es que hay algunos vienen cuando han sido tal vez tienen un poco de humedad, entonces hay que también un poco lijar el encuadernamiento. A veces los hongos se ponen como en la espalda del libro, pero o sea, como decirte, entre página y página. Entonces también hay que lijarle un poquito con una lija suave. Hay que ver en el encuadernamiento también si es que hay encuadernamientos que son muy lindos, que son muy artísticos, pero que con el paso del tiempo se van dañando. Por ejemplo, hay unos que tienen un encuadernamiento como de hilos. Ese si hay cómo volverle a coser, pero si es que no, pues hay que pegarle. Básicamente con goma blanca, o sea, con goma blanca se puede hacer maravillas con los libros, pero también hay que tener un poco de cuidado porque la goma arábiga, la goma blanca, si se pone en exceso también podría dañarlo. Entonces también está la mano de arreglarle con todo. Claro, cuando yo los cojo, como digo, es un albergue, entonces les cojo con todo el cariño del caso, ¿no? Pero a veces es un poco difícil ponerle la cantidad justa de goma para que el libro no tampoco se empedernice, ¿no? Después ya no se puedan eh, virar las páginas correctamente o se pierda un poco del margen, entonces es difícil también eso. Pero sí, yo trato de hacer, cuando ya escapa de mis manos, yo sé que tengo que enviar al encuadernador, ¿no? Qué bueno que todavía hay encuadernadores, ojalá no se pierda. Hubo unos muy buenos encuadernadores, pero ese lugar se acabó muy pronto. Tal vez no hubo tal vez el mercado suficiente. Eran unos encuadernadores que se pusieron más o menos como por la entrada al túnel Guayasamín, ahí en la Plaza Argentina. Ahí tenían un localcito y eran los mejores encuadernadores que he tenido. Buenísimos los señores.
pero tal vez, me imagino que qué lástima, ¿no? Que no tenían tal vez el mercado suficiente para mantener el negocio. Ahora lo que hacemos es enviarles a los encuadernadores que hay cerca de la Universidad Central. Ahí se empastan, ¿no? Se empastan los libros. Y claro, yo les digo, trátelo con un poquito más de cariño, ¿no? No es solo es un empaste, sino también una encuadernación. Entonces, eh, háganle con el mayor cariño, o sea, guárdenle las pastas, si se puede, guardenle la primera, las primeras páginas, el empaste original, hasta lo que más se pueda. Y eso, Muy o sea, bien. es el cariño que hay que tenerle al libro, ¿no? Es el cariño al libro físico, que alguna vez también en otra entrevista yo le decía a la entrevistadora, es una experiencia sensorial, es el tacto, es el olfato, es claro, la vista, lo visual, es a veces hasta kinestésico porque te mueve. Hay libros que te da ganas de levantarte y dar la vuelta por la casa leyendo, y hay libros que te hacen reír mucho. Por ejemplo, el Quijote es una comedia, o sea, es genial, te hace reír todo el tiempo. Yo recuerdo cuando a Sancho ¿cómo es este sustantivo? Le mantean, este verbo, mantear, que le ponían una manta y le echaban por los aires y le mantean varias veces. Y el pobre Sancho está desesperado para que alguien le salve, pero el Quijote está en otra cosa y no le puede ayudar. Y él grita, y es muy chistoso, esos capítulos son geniales. Y cuando yo leí eso me dio ganas de levantarme, de ir a la ventana, de reírme. Es sensacional el libro físico. Muy bien. Entonces mandamos ahí un me encanta, un me gusta. Eso. Cuéntanos Gracias. ahora el contenido de los libros. A ver, qué historias, qué libros, qué cuentos, qué novelas, qué poesías son de tu agrado, de tu gusto, que nos recomendarías también, ¿no? Claro. Para leerlos. Sabes que desde hace un buen tiempo me están gustando mucho la novela policíaca. Y lo que yo escribo es novela policíaca, pero también histórica, porque las dos novelas cortas y la que estoy escribiendo es novela policíaca e histórica. Entonces, eh, sabes que la novela policíaca me gusta bastante porque a veces nos devela cómo es la sociedad, nos devela a nosotros mismos, a veces nos demuestra que todo es relativo, que todos somos buenos y malos, o intermedios, a veces ni buenos ni malos. Entonces, que hasta la persona más pulcra y más sana puede cometer un error, que puede írsete de las manos las situaciones, o sea, eso nos devela cómo es la sociedad en la que vivimos, un poco de desesperación, la gente a veces se desespera, claro, con lógica, y puede cometer errores en esa desesperación, tanto económica, psicológica, afectiva. Entonces, eso es lo agradable de la novela policíaca, que devela al ser humano, ¿no? Hace una radiografía del ser humano posterior a la revolución industrial. Entonces, claro, ahí les puedo recomendar los clásicos de Sherlock Holmes. Alguna vez tuve un Sherlock Holmes ilustrado con las ilustraciones de la revista Strand, que fue en la revista donde él publicó las historias. Y después, pues podemos hablar de Georges Simenon, un francés que escribe lindísimo las novelas policíacas. Eh, Georges Simenon tiene una que el detective de él se llama el detective Maigret, y él tiene una que se llama, un libro que se llama Maigret en Nueva York. Y de ahí viene un poco el nombre de una de mis novelas cortas, que es Chaupantaluisa en Asunción. Chaupantaluisa es un apellido indígena, apellido quichua. Hay personas aquí en Ecuador que tienen ese apellido. Y me gustó porque es mi detective es un pesquisa de la policía. Es un pesquisa de los primeros policías, porque mis novelas están ambientadas en posterior a la Revolución Liberal, y claro, el dictador eh, Enríquez Gallo, que es el que crea la policía, y ahí comienzan a ver los primeros pesquisas, y él es un pesquisa de esos primeros pesquisas, ¿no? Entonces hay un poco de política, hay un poco de, lógico que debe haber un poco siempre en las historias de amor, hay un poco de, claro, la violencia que se vivía, la violencia de esos tiempos, que no es muy diferente de la violencia de ahora. La violencia siempre ha estado en nuestra sociedad.
Entonces ahí, de paso que eso, la novela policíaca nos permite hacer ese análisis de la sociedad, o sea, cómo somos, ¿no? Porque parece todo bonito, todo ilustrado, pero hay tantas cosas detrás de los edificios bonitos, de los edificios neoclásicos. Hay gentes que los pueblan y que no siempre todo es lindo, todo es bonito. Em, Ruiz Zafón también. Ruiz Zafón, sabes que me gusta bastante, aunque él tiene un poco también de policíaco, pero él es un genio, ¿no? Ruiz Zafón, porque él mezcla aventura, policíaco y un montón de cosas. Pero mi fuerte, o sea, creo que es la novela policíaca y la histórica también. Por ejemplo, en el lado histórico me gusta mucho Ken Follett, que es un escritor anglosajón, es británico. También mezcla un poco de policíaca, pero él más es histórico. Él más es histórico. Me gusta mucho. Ahorita estoy leyendo uno de él que se llama A Dangerous Fortune. Eso es lo que me permite saber idiomas, me permite leer en otros idiomas. Entonces me gusta leer los originales. Este Dangerous Fortune está en inglés, él lo escribió en inglés. Eso me gusta, o sea, tal vez, porque en la traducción no está mal, pero en la traducción siempre se pierde un poco del contenido, ¿no? Porque he leído a veces las traducciones y los originales, y claro, la pluma del maestro escritor se ve más cuando está en el original. Claro, a veces hay un lema en italiano, traduttore traditore. Así Sí, es, sí, claro. traductor traidor. Bueno, Ajá, pero es una labor también claro, lo que hable. muchos han empezado las traducciones porque les ha gustado, como tú, que saben los idiomas, conocen un libro, pero no hay en el idioma que uno habla y lo traducen, ¿no? Un Claro, claro. servicio también para que quien Sí. no tiene el otro idioma pueda acceder a eso. Claro, claro, es loable. Yo lo he hecho también, así de manera amateur. He cogido por ahí alguno que otro texto que me ha encantado y lo he intentado traducir. Y sí, he traducido un par de libros y me ha encantado también traducir, es lindo. Sí, pero ahí noto que hay veces que hay unas frases que, ¿cómo le traduzco? Por ejemplo, una mala traducción, verá. Una mala traducción fue en uno de estos libros de Ken Follett. Él tiene una trilogía. La más conocida es Los Pilares de la Tierra, The Pillars of the Earth, pero es de una trilogía. Y el segundo libro de la trilogía está mal traducido, verás, porque lo tradujo Plaza y Janés, editorial Plaza y Janés, lo tradujo como Un Mundo Sin Fin. Y este Un Mundo Sin Fin en el original se llama World Without End. Y World Without End es parte de una oración católica cristiana que es esta que dice por los siglos de los siglos, amén. ¿No? Dice, me parece que es parte de la misa, ¿no? Que dice, el final del verso es, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, debieron haberle traducido así. La traducción del libro, en vez de haber sido un mundo sin fin, tenían que haberle traducido por los siglos de los siglos. Pero ahí falló el traductor o lo quiso poner así. A veces también es por ponerle un nombre comercial, ¿no? Un nombre que tal vez llame más la atención y tal vez un mundo sin fin eh, sonaba mejor que por los siglos de los siglos. Pero a mí me hubiera gustado mejor ver que dijera por los siglos de los siglos. Porque en el mismo libro, uno de los personajes reza esta oración y al final dice World Without End. Entonces yo dije, es eso. Entonces, claro, le tradujeron como Mundo Sin Fin, World Without End, porque eso también se puede significar, pero dentro del libro estaba la respuesta, ahí estaba, la traducción era en realidad esta oración que termina diciendo por los siglos de los siglos. Cuando uno lee un libro, la curiosidad es por qué le pusieron el título, es verdad, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Es Entonces, hay como el algunos punch. libros que tienen un título y uno no logra rescatar por qué los llaman así. Sí, Por ejemplo, hay yo creo uno, que, Las cenizas de Ángela, por ejemplo, las cenizas de Ángela. claro, ¿por Uno qué dice, no? bueno, ¿y por qué lo pusieron las cenizas de Ángela? Quizá porque fumaba mucho. Uno Sí, imaginaba ok. que la enterraron, que le trasladaron a otro lugar, en cambio no, no, porque Yo creo que es el punch que le quieren dar comercial. Y claro, yo también, como yo también escribo, yo digo, ¿cómo le gustaría tal vez al lector ver en la portada, no? Entonces digo así, como que, por eso el último es la biblioteca metálica, como que se imagine una biblioteca metálica, le llame la atención. Pero por ahí capaz un editor me dice, no, este título tal vez no está muy llamativo, pongámosle otro. O sea, creo que es también una cuestión comercial para llamar la atención. bien. Ahora pasemos un poco, hemos estado entre la lectura y la escritura.
A ver, cuéntame un poquito de la escritura. A ver, que la curiosidad es cómo viene la inspiración, cómo surge una historia, cómo la viene desarrollando, cómo cultivar el hábito de escritor. Hace unos tiempo atrás que entrevistamos a un amigo colombiano, Rafael Hernández, decía, pues escriba, aunque sea un poquito, pero escriba. Y después ya se va ejercitando y pues saldrá la obra, ¿no? Pero escriba al menos un poquito. Cuéntame un poquito tus avatares en la escritura. Alguno otro dice que se sentó, tiene el oficio de escritor, sentó ante la página en blanco y no le fluye nada. Decía, hay un CD que es una grabación de un versus, ¿cómo le llamaríamos? Un cara a cara de dos poetas, de dos grandes poetas ecuatorianos, que es Jorge Enrique Adum, por un lado, y Efraín Jara Hidrobo. Ellos se presentaron en el Teatro Prometeo hace unos años, cuando ambos vivían, y en el Teatro Prometeo hicieron un versus, un mano a mano entre los dos. Y en la Ars Poética de Jorge Enrique Adum, él dice, está el difícil rigor de las palabras, ¿no? Y él decía también, está esta manía y esta porfía de escribir. O sea, el escritor tiene que hacerse practicando, practica y practica. Efraín Jara, en su Ars Poética, vuelta, él decía, él era un poco más extremo. Efraín Jara decía, yo inclusive he mandado a que las primeras ediciones de mis primeros libros salgan de circulación, porque él decía que no estaba bien escrito, o sea, que esos primeros libros no estaban, esos primeros poemarios no estaban bien escritos. Entonces, es una visión un poco más ya muy fuerte, ¿no? Porque yo no lo haría, o sea, yo más bien sería condescendiente con ese yo que era al principio. Claro, o sea, yo reviso mis primeros escritos y digo, claro, esto está mal, y ahora con con más experiencia, y me imagino, o sea, yo ahorita, en la escritura es el sub 40, ¿no? O sea, como en el fútbol es el sub 20, en la escritura es el sub 40. Yo todavía estoy en ciernes, soy un escritor en ciernes. ¿Quién ¿Qué sabe? significa eso, el sub 40? El sub 40 sería un preescritor, todavía no soy escritor, ¿no? O sea, podría no considerarme escritor porque todavía no he llegado a la consagración o a la profesionalización de que alguno de mis libros tenga éxito, ¿no? Capaz ahí está la consagración. Entonces todavía puedo considerarme en ciernes, como en el fútbol el sub 20, o sea, es un chico que está practicando el fútbol, pero todavía no se consagra o no hace todavía la profesionalización. Algo así. O sea, yo me considero escritor, pero no he llegado al consagramiento. Entonces, tal vez la graduación del escritor es cuando alguno de sus libros llegue a tener un cierto éxito, por lo menos local o nacional. Entonces, ahí podré considerarme escritor. Todavía estoy en ciernes, entonces tal vez me va a pasar lo de Efraín, que él ya después de toda su carrera, ya dijo, qué vergüenza mis primeros libros, pero ojalá también nos llegue a lo mismo, quién sabe, ¿no? Nunca sabemos en lo que cada uno se convierte con el tiempo. No, pero Pero del escritor del Gato Pardo cuentan que fue el único libro que escribió así es y ni lo como, vio publicado, mire el autor usted, del Gato Pardo. claro. Y asimismo también está eh, Pedro Páramo y estas que son de Rulfo, ¿no? El Llano en Llamas. Son las únicas dos también que hizo Juan Rulfo y son obras magníficas, ¿no? Entonces también yo digo hay que ser un poco condescendiente tal vez con uno mismo. Sé que se hace con el tiempo, con la experiencia, y que sí, está muy bien lo que le decían, hay que escribir experiencia y más experiencia. Es un oficio difícil, hay que escribir claro, o sea, yo también ya ahorita ya me comparo con los autores que yo leo y claro, veo una distancia, o sea, todavía me falta mucho, o sea, pero lo voy haciendo, o sea, vamos paso a paso y algún día podré tal vez publicar y algún día, quién sabe, tenga éxito y si así es, pues qué lindo, qué lindo. Aunque, bueno, si también no es cuestión de éxito tampoco, porque si no llegase a tener éxito o tal vez como muchos autores no llegue a ver el éxito, puede pasar. También así le pasó a Bolaños, ¿no? El Detectives Salvajes. Entonces, él vio el éxito tal vez al final de su vida y casi que no lo gozó. No, Cervantes también, ¿no? Cervantes no usufructuó su éxito, que
genial, ¿no? Debió haber sido completamente exitoso y el pobre pasó penurias en su vida y capaz esas penurias lo hicieron tan grande, ¿no? Quién sabe, no, el éxito es muy relativo. Ujú. Muy bien. Ya para ir a la recta final, recomendaciones para motivar la lectura, entonces para padres de familia o para maestros, y después recomendaciones para cultivar la escritura. Eh, la primera recomendación es que aprendemos por imitación. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo para que los demás nos imiten. Entonces, en la casa hay que leer para que los niños vean que se lee y después poder decirles, mira, lee esto, tal vez te guste. Entonces todo comienza aprendemos viéndole a la otra persona y se enseña con el ejemplo. Entonces, tenemos que leer nosotros lo más que podamos y con eso, pues podemos tener un bagaje como para incentivar la lectura, ¿no? Y igual en la docencia es un poco más difícil porque hay que arriesgarse, ¿verdad? A veces el docente está presionado de un lado, los padres, de otro lado, los otros docentes, de otro lado, los directivos, de otro lado, el ministerio, de otro lado, los alumnos, y hay tantas presiones que a veces se hace difícil, pero hay que arriesgarse un poquito y hay que llegar a que eso, a que los chicos puedan leer en clase, que los chicos puedan hacer de la literatura también algo real como el teatro, que es parte de la literatura y hacer piezas teatrales o hacer ensayos o arriesgarse con la poesía. Hay que arriesgarse también, hay que arriesgarse. Sí. Y Muy para bien. incentivar la escritura, eh, pues hay que ser perseverante, porque también decía Jorge Enrique Adum en una vez que en la caja de Pandora le entrevista, le entrevistaba, no me acuerdo, tal vez si me ayudan el de la caja de Pandora, el señor, bueno, él le decía, Jorge Enrique le decía que la primera vez que alguien le criticó una obra fue muy duro y le dijo que no debía dedicarse a la escritura. Y él se fue llorando y era todavía un niño. Entonces el papá le dijo, papá de Jorge Enrique le dijo, si con esa crítica tú te bajoneaste, entonces ahí sí no vales para escritor. Entonces tienes que ser perseverante y tienes que aceptar que te critiquen, porque es así. Una docente una vez me decía, el que hace cosas tiene que aceptar las críticas. Entonces, claro, también sucede esto de arriesgarse en la docencia, les digo, porque cuando me he arriesgado, he recibido críticas. Por ejemplo, cuando hice esta de Harry Potter, hubo compañeros que me decían, no se entiende nada. Y yo les decía, pero yo les explicaba más o menos, ¿no? Y ellos me decían, pero no, falta esto, falta lo otro. Tal vez sí, o sea, le faltaba, acepto la crítica, me faltaba tal vez que hicieran un bailecito para llamar la atención, tal vez, pero les decía, si leíste Harry Potter, lo vas a entender fácilmente, tal vez si no lo leíste, necesitas un extra, pero un extra, una retroalimentación de otra manera, pero eso, o sea, al final nos van a criticar, sea que hagamos bien o mal, para nuestro punto de vista, igual nos van a criticar, entonces hay que arriesgarse porque a la final nos van a criticar. Igual en la escritura, o sea, si algún día se publica algo, alguien puede criticar y decir esto no sirve, esto no es para el techo de la basura. Bueno, para mí sirvió, me hizo bien y ya. Y habrá otros que digan, no, esto es genial y ya. Entonces hay que ser perseverante y también resiliente, ¿no? Hay que perseverar y ser resiliente, aceptar y seguir. Muy bien. Muchas gracias, Angie. Te mandamos ahí pues un me gusta y un me encanta. Ah, gracias. Muy bien. Si alguien de los presentes quiere comentar algo, preguntar algo, si Jaime que está por ahí quiere corroborar algo. Algo también antes de continuar, sí quiero agradecerle también a Jaimito porque mi hermano también impulsó la librería en algún momento y ha estado ahí y ha estado ahí siempre ayudándonos. Él también ha puesto su hombro, hola Jaimito. Le agradezco mucho, Jaimito me ha ayudado y en muchas ocasiones, en muchos aspectos, así que le agradezco un mundo a Jaimito. Igual él ha puesto de parte, él ha estado en las ferias, él también ha dado su esfuerzo, él trajo los libros técnicos a la librería y sí, también
O sea, vimos que también hay que ampliar la oferta, que no solo hay que restringirse al área literatura o social o ciencias sociales, sino que había que expandirlo más a ciencias naturales, a la física, a la química, a todas las áreas, porque hay que cubrirlo, si se puede, todo, contabilidad o física o marketing, ¿por qué no? Eh, hay que abrazar a todos y a todas, en todo. Hay que tratar de hacer ese mundo holístico. Todos somos todos. Muy bien. Adelante, Jaime. Manda un saludito. Buenas noches, gracias Tocayo. Agradecido infinitamente. Yo también creo que todos aprendemos de las personas que queremos. Y en mi caso yo también he aprendido mucho de mi hermano Daniel. eh, y bueno, como todos hermanos también tenemos peleas, hemos tenido discusiones, pero yo creo que lo importante es que se resuelvan hablando, conversando, dialogando. No es fácil porque cuando tú trabajas con un familiar, las cosas también se pueden complicar. Entonces yo ahí creo que veo también la personalidad y también la madurez para poder sobrellevar esas relaciones. Sí, me gusta mucho a mí también y por eso decidí ayudarle, ¿no? Ayudarle a mi hermano. Es para mí también un gusto y un placer aprender de él, porque la paciencia, eh, el detalle, ¿no? Pues en una librería hay muchas, confunden y se conjugan muchos conceptos. Y nuevamente muchas gracias con toda la audiencia, muchas gracias Jaimito, Dani, igual un gusto para mí tenerte como hermano. Yo sí creo que todos, como les decía en la anterior entrevista, en algún momento tenemos que hacer un proyecto personal eh, y perseverar, porque puede ser que ahorita no rinda mucha utilidad, pero tarde o temprano eso pues va a ser de satisfacción para las personas que colaboran. Y claro, nuevamente recalco, sí, como dijo mi hermana, hay que ver el mercado e ir un poco adaptándose a medida que va cambiando el mercado. Muchas gracias, Tocayo, Bien. Dani, Y aquí hay un te amo mensaje de mucho Margot, y un un mensaje de abrazo. Margot escrito aquí por el chat. Mi admiración por la dedicación y el cariño a los libros que se desecharon y los regresaron a la vida. Felicitaciones a los llamados libreros. Sigan adelante. Gracias, Bien, entonces gracias. vamos a poner la publicidad final de Unicornio Multicolor y luego nos despedimos. No se vayan todavía. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.
Muy bien, entonces nos salimos de la grabación y también del en vivo.